Hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on, hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning. Starboy on the phone, name Marin. Feel like we... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los top caídas que tenía subidos antiguamente en el canal, ya que tuve que borrarlos por solo poner música encima, porque en su día las reglas de YouTube lo permitían así, pero hace un par de años o así cambiaron. Así que nada, vamos a reaccionar a los mismos vídeos y si os gusta iré subiendo los demás, ya que tengo como 23 vídeos guardados en un disco duro y aparte más los nuevos vídeos que vaya haciendo. Así que nada, si os gusta, ya seguiremos. Vamos a empezar. Aquí tenemos la primera caída. Vamos a pararlo un poco. Hace como un salto hacia la valla de parkour y se le cuelan los pies entre medias. Podía haber salido peor la cosa. Aquí la tenéis a cámara lenta otra vez. Vamos con la número 2. Lo mismo, como un salto de preci, de parkour, pero se resbala con los pies y se da en la cabeza. Más peligroso todavía. Aquí lo tenemos también a cámara lenta. Yo nunca me he dado un golpe así, ya te lo digo. Vamos con la tercera, que hace como una especie de pasavallas en la pared, con mortal. Y al levantarse se da con el buzón en la cabeza. Ni lo ha visto venir. Vamos con la cuarta. Una chica que parece que intenta un backflip 360, pero se queda como a mitad del giro y cae de cara. Y se le dobla mucho la espalda. Uf. Eso te puede lesionar muy fácil también. Madre mía. Vamos con el 5. Que esto no es una caída en sí, pero me hizo gracia. Es como que lo hacen a posta, un invertido y caer en las partes del otro. Aquí lo tenemos. Tipo yacas entonces. A ver, desde el ángulo de arriba también lo vemos y lo mismo. Buen golpe. Vamos a por el número 6. Que este ya se pone peligrosa la cosa, que parece una tontería de salto, pero mira, se resbala y se podía haber caído para abajo. Y mira la caída que hay. Poca broma. Así que tenéis que tener cuidado cuando hagáis parkour y estas cosas en edificios y en altura. Que yo no lo hago mucho, yo soy más de tricking y freerunning, pero los que hagáis parkour, cuidado. Vamos con el número 7. Parece que va andando ahí por un hierro doblado. Lo mismo, se cae un poco y se da un golpe ahí con el techo. Pero menos mal que está el bordillo, si no vas para abajo y no lo cuentas. Vamos con el número 8. Ahí va con la BMX y quiere hacer un backflip 360 y caer encima de la bici otra vez. No lo entiendo. Porque vas de espaldas y ves a pasar lo que tenía que pasar. Se cae encima y... ¡Hostión! Vamos a ver el número 9. Esto ya pinta mal. Una chica encima de un coche para hacer un mortal. Vamos a ver. Lo que os decía. Rompe el cristal y a saber qué se ha hecho la pobre ahí, porque iba descalza. Vamos con el número 10, que es... Iba a decir doble mortal saliendo del columpio, pero no, es triple. Madre mía. Y de cuello que cae. El Nick Pro es este. Es bastante bueno, pero para que veáis que hasta los buenos se caen, de intentar estas cosas. Vamos con el número 11, que parece que es un salto de parkour. Un gato demasiado... Hacer un gato demasiado lejos y directamente cae con la cara. Si os fijáis, aquí lo tenéis en otro ángulo. Uf, menudo golpe.
y al suelo. Hostia, 2 veces en la cara. Así se ha quedado ahí en el suelo. Tenéis que tener cuidado, con estas cosas, repito. Vamos con el número 12. Que yo tampoco me atrevería a hacer esto. Que es un doble backflip empezando con las rodillas. Madre mía, ya ha caído de rodillas más o menos. Uf, un poco más y de cuello también. Pero bueno, esta no ha sido tan fuerte. Ahí la tenemos otra vez a cámara lenta. Y nada chicos, vamos con la número 13. Que se salta todas las escaleras a western, a mortal. O front flip, depende cómo empiece. Pero son demasiadas escaleras. Y ves, le sale bien. Pero luego se hace daño en el pie y se vuelve a tirar al suelo. Y ahí lo tenéis. Es que es demasiada altura para caer al suelo duro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí le veis en el hospital. Que a saber qué se hizo el pobre. Pero bueno, vamos con el número 14, que es el mismo, la misma persona. En una competición parece en China o Japón, no sé dónde será. Y se cae desde arriba y podía haber sido mucho peor también. Menudo golpe. Y se levanta como si nada, pero en mucha altura y podías haber caído mucho peor, Vamos con el número 15, que sigue siendo el mismo. Y aquí hace un western y quería caer en el bordillo, a precisión. Pero si veis, se pasa un poco y cae como de cara contra el suelo. Hace como una medio paloma y se medio salva, pero también es buen golpe este, Este chico se la lleva a casi todas, porque intenta cosas muy difíciles. Vamos con el 16. Este igual, es un salto de parkour que ya ha empezado mal, saltando, medio resbalándose. Pues la caída, ahí lo tenéis. No llega ni al tejado y se cae de espaldas. Menudo golpe de cuello y de espalda. Estos son los peores en realidad. Ya te puedes quedar en el sitio o en silla de ruedas, tenéis que tener cuidado con estas cosas. Vamos con el número 17, que es Bagel Spain, aquí le tenéis, que intentó como una rondada doble aérea o doble árabe, ahí al lado del coche, y no veas qué golpe también, pero tuvo suerte, podía haber sido mucho peor. Y nada, ya solo quedan 2, vamos con el número 18, que hace un backflip aquí en unas obras o en un edificio demasiado alto y por poco se cae también, menos mal que se agarra. Y nada, vamos con el último, el número 19, que está haciendo el pino como en un bordillo con nieve. Esto pinta mal ya. Y al suelo, madre mía, lo que no sabemos es si hay otro tejadito debajo o algo al menos para que se caiga ahí, si no, desde esa altura no lo cuentas. Pero no sabemos lo que le pasó a este chico, no tengo ni idea. Y bueno chicos, muchas gracias por ver la primera reacción. Si os gusta haremos las demás, que repito que tengo 23 vídeos, más los nuevos que vaya haciendo, que tengo muchas caídas guardadas. Así que nada, si os gusta este contenido, dar like, comentar y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. They wanna fly, live la vida loca. Nobody fine, it's a Coca-Cola. Hold on, no one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind, losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the back and